Quería contarles un poco, mi nombre es Marco. Vengo de California, pero hace 3 años Dios me llamó al Perú y estaba emocionado de lo que Dios quería hacer ahí. Y cuando el momento donde yo estaba más emocionado, vino el presidente y dijo: vamos a cerrar el país porque llegó COVID. Y yo le dije a Dios: Dios, ¿es en serio esto? O sea, ¿tú quieres que yo esté aquí sirviendo? Siento que puedo regresar a la casa y servir mejor. ¿Tú has cerrado todo? Y Dios me dijo en Salmo 26: canten al Señor una nueva canción, que toda la tierra cante el Señor, canten al Señor y alaben su nombre. Cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Entonces yo necesitaba encontrarme con Cristo otra vez. Y Él me dijo: ponte a cantar, ponte a alabarme en estos momentos donde tú sientes que estás solo, que no está pasando nada. Simplemente alaba a Dios y escribe canciones. Hay que cantarle a Dios canciones nuevas. Y me puse a escribir. Estas canciones quizás no la conozcan, no todas son mías por si acaso, pero si no conocen estas canciones, que espero que por favor canten a Dios, quizá con sus palabras, con sus corazones, porque es único. Dios es el que merece nuestra alabanza. Padre, queremos venir ante ti, Señor. Tú eres el único aquí que merece esta alabanza, Señor. Que no sea ni yo ni estas personas que alumbren, Señor, sino seas tú, Señor. Queremos que en este momento nos des esa libertad, Señor. Podamos alabarte con libertad, Señor. Tú nos das eso, nos regalas eso. Y queremos alabarte, Señor. En nombre de Jesús. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, y más tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior y me escondía de ti, Señor. Y más tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Tu sangre rescató. Ahora libre soy en tu amor. Y es tu gracia la que me salvó. Es tu perdón, más tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Oh, glorioso día, tu sangre me rescató. Tu gloria cadena se rompe. Vivía solo y sin consuelo, y ahora soy ciudadano. Díselo a él, tú me sanaste, están herido. Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro y ahora veo lo que tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló
sangre me rescató. Tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Dios mía, tu sangre me rescató. Cantaré, mi Salvador viene y toma el pecado, demostró que Dios es justicia y amor. En la cruz tú me cautivas suavemente, me arrodillas, estoy sin palabras, enamorado, dulcemente quebrantado. Por la cruz reconciliados, y tú me has llamado de la muerte a la vida. Tú y la Mesías, por la cruz reconciliados. En la cruz tú me cautivas suavemente, me arrodillas, estoy sin palabras, enamorado, dulcemente quebrantado. En la cruz tú me cautivas suavemente, me arrodillas, estoy sin palabras, enamorado, dulcemente quebrantado, asombrado en la cruz confesaré. Qué grandioso es amor de Dios.
hermoso Dios, te doy mi amor. Hermoso Dios, mi adoración. Hermoso Dios, mi ser debe cantar. Hermoso Dios, te doy mi amor. Hermoso Dios, mi adoración. Hermoso Dios, mi ser debe cantar. Poderoso eres Dios, gloria inmensa es. Horas no demuestran tu poder. Fe de tu majestad está mi corazón. Con bello y hermoso eres tú. Hermoso Dios, te doy mi amor. Hermoso Dios, mi adoración. Hermoso Dios, mi ser debe cantar. Hermoso Dios, te doy mi amor. Hermoso Dios, mi adoración. Hermoso Dios, mi ser debe cantar. Dejaste ver todas tus maravillas, tapaste con tu amor. Nada en la tierra es tan bello como tú. Y me dejaste ver todas tus maravillas, tapaste con tu amor. Porque nada en la tierra es tan bello como tú. Hermoso Dios, te doy amor. Hermoso Dios, mi adoración. Hermoso Dios, mi ser debe cantar. Hermoso Dios, te doy mi amor. Hermoso Dios, mi adoración. Hermoso Dios, mi ser debe cantar. Padre, a veces no sabemos qué decir, Señor. No sabemos ni qué cantar, Señor. Pero gracias porque tú nos esperas con brazos abiertos, Señor. No importa de dónde venimos, Señor. No importa de cómo venimos, Señor, pero tú nos esperas, Señor. Eso es lo que importa, Señor. Y esta noche, esta tarde, como tú tienes esos brazos abiertos, queremos alabarte, Señor, y corriendo a ti, Señor. Gracias, Padre. La voz, no escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme soy, tú me amas tal como soy, valiente sé, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, salva
La esperanza está en el Cristo, Cristo, luz del cielo, creyendo, amigo fiel, no escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, oh, caen a tus pies al oír tu voz, por tu gracia, Él nos libró, con bueno es Dios, tu nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz, por su gracia. Él nos libró, como es Dios, tu nombre es Cristo. Cielo descendió, sonido único, escucha la lluvia a tronar, el cielo estremeció como un cañón, hacia que el universo entonó. Cantamos, tú eres grande, bueno y santo, la luna declara tu gran majestad. Soy tan indigno y aún me amas por siempre, oh Dios, mi corazón te cantará. La libertad se oye sobre el mar, acción de las galaxias más allá, con toda la creación, con toda la creación, unamos nuestra voz en la canción que el universo entonó. Cantamos, tú eres grande, bueno y santo, la luna declara
Soy tan indigno y aún me amas por siempre, oh Dios. Mi corazón te cantará. Toda la gloria es tuya, oh Dios, amén. Toda la gloria es tuya, oh Dios, amén. Toda la gloria es tuya, oh Dios, por siempre, amén. Cantamos, eres grande, bueno y santo. La luna declara tu gran majestad. Soy tan indigno y aún me amas por siempre, oh Dios. Mi corazón te cantará. Así lo derrotada. ¿Dónde está tu aguijón? Nuestro Salvador te venció en la cruz. La muerte así lo derrotada. ¿Dónde está tu aguijón? Nuestro Salvador te venció en la cruz. Y asombrado contemplo el poder que hay en ti, la libertad que tienes para mí.
donde me sacaste, a donde me llevas, solo tú me llevas. Muerte así derrotada, ¿dónde está tu aguijón? Nuestro Salvador te venció en la cruz. Asombrado contemplo el poder que hay en ti, la libertad que tienes para mí. ¿A dónde me sacaste? ¿A dónde me llevas? Solo tú me llevas. Asombrado contemplo el poder que hay en ti, la libertad que tienes para mí. ¿Dónde me sacaste? ¿A dónde me llevas? Solo tú me llevas. Sigues trabajando, tú sigues trabajando en mí. Tú no has terminado, tú no has terminado conmigo lo que has comenzado. Confío que lo vas a completar y hasta el día que vengas estemos frente a frente. Sigues trabajando, tú sigues trabajando en mí. Tú no has terminado, tú no has terminado conmigo lo que has comenzado. Confío que lo vas a completar y hasta el día que estemos frente a frente. Mis pecados perdonados, no hay condenación. Jesús, mi Salvador, Él venció en la cruz. Mis pecados perdonados, ya no hay condenación. Jesús, mi Salvador, Él venció en la cruz. Tú sigues trabajando en mí. Tú no has terminado, tú no has terminado conmigo lo que has comenzado. Confío que lo vas a completar hasta el día que vengas. Estemos frente a frente. Sigues trabajando, tú sigues trabajando en mí. Tú no has terminado, tú no has terminado conmigo lo que has comenzado. Confío que lo vas a completar y hasta el día que vengas estemos frente a frente. Mis pecados perdonados, ya no hay condenación. Jesús, mi Salvador, Él venció en la cruz.
Hola, buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Pancho, Pancho Lagos. Quizás me vieron en la foto por ahí en el afiche. Acá estoy en vivo y en directo. El estudio, como dijo Jorge, se llama No Temas. Y, un poco irónico porque lo que más tengo ahora es temor. Amén. Bueno, un gusto estar acá en Chile. Siento que nací acá en este país. Em, bueno, esperemos que la pasemos todos súper bien. Genial ver tanta gente. Bueno, va a pasar genial, ¿ya? ¿Lolo? Sí, la va a pasar genial. No se van a arrepentir. Bueno, sí, tienen que arrepentirse, pero bueno, vamos a orar. Eh, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, por todo lo que tú has provisto, Señor, porque eres bueno, eres increíblemente genial, Señor. Te pedimos que guíes este estudio, Señor, con tu Espíritu Santo y que podamos aprender un poco más de ti, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ya. Bueno, debo reconocer que me costó mucho hacer este estudio, demasiado. La verdad que hace rato que no me pasaba. Desde que supe que me tocaba enseñar, la verdad es que he tenido muchos problemas de concentración. He tenido muchos problemas de memoria igual. En general, mi memoria es muy mala. Y hoy día me dolió la guata mucho, dolor de cabeza, todo. Como que tengo un virus, no sé. Pero la verdad que ha sido terrible. Pero vamos con tono, ¿ya? Bueno, como vamos a estudiar la segunda carta de Pedro. Esta carta fue escrita, como su nombre lo dice, por el apóstol Pedro, y ya al final de su vida, en el ocaso de su vida. Lo más probable es que esta carta la haya escrito un par de años antes de morir, ¿ya? Y Pedro lo escribe efectivamente para advertir a la iglesia acerca de los falsos maestros. Y es increíble que habiendo pasado ya 2000 años, aún sigan este tipo de problemas dentro de la iglesia. Bueno, comencemos. Vamos a leer la versión NTV por si acaso, ¿ya? Versículo 1 dice: Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. Bueno, déjenme contarle un poco acerca de Pedro, ya para los que no lo conocen. A Pedro quizás lo recuerden por películas como Yo no te negaré jamás, o Señor, no solo los pies, sino el cuerpo entero, y otras frases más que dijo Pedro a lo largo de su vida. Simón llegó a conocer a Jesús gracias a su hermano Andrés, y cuando Jesús lo vio, le cambió el nombre a Cefas, o Pedro en realidad, que en griego, que quiere decir piedra. Y conoció el versículo cuando Jesús le dice que Pedro iba a ser importante en la conformación de la iglesia, ¿cierto? Iba a ser como uno de los pilares de la iglesia primitiva, pero no la piedra angular, que la piedra angular iba a ser Jesucristo. Y Pedro es bien conocido por su ímpetu, ¿cierto? Era un hombre arrebatado, con mucho carácter. Al menos así leemos en su personalidad, en los distintos evangelios y también en las cartas. Y así nos retrataba la mayoría de las películas, ¿cierto? Bueno, yo continúo. Dice: Le escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. La fe es un don que viene de Dios, ¿ya? Y, y pucha que a veces que cuesta creer, cuesta mucho tener fe. Y más aún en estos tiempos, ¿cierto? Antiguamente, para los más jóvenes, cuando partió el Photoshop, nosotros veíamos una foto y la gente decía: es Photoshop, está truqueado, uno decía, y la verdad es que costaba mucho creer en la foto. Y hoy en día está la inteligencia artificial y a veces uno ve una cara y una voz, y por mucho que parezca ese famoso, capaz que nunca haya sido, y todo se crea a través de la tecnología. Entonces es muy difícil conocer lo que es verdadero. Y en la iglesia pareciera ser que los creyentes también a veces nos encontramos con excusas para no creer lo que se nos presenta. En el mundo antiguo, toda la gente tenía Dios. ¿Ya? Tenía Dios o tenía dioses. Y con el crecer del cristianismo a lo largo de todo el mundo, había muy poco espacio para el ateísmo, para la gente que claramente decía que no existía Dios. Pero hoy en día, y más impresionantemente en las últimas décadas, eso ha cambiado drásticamente. Y una muestra es lo que pasa en Estados Unidos. En los últimos 50 años, siempre se mantuvo la tendencia de que el cristianismo ocupaba cerca del 90% de la población. O sea, 90% de la gente, o 9 de cada 10, decía: yo soy cristiano. Y había un 1% que era ateo o de otras religiones. Eso de hace 50 años. Hoy en día se dice que solamente 6 de cada 10 personas se consideran cristianas, y el resto 4, de las 4, 3 son personas que no creen en ninguna religión. En realidad no creen en nada. ¿Ya? No creen, no tienen una religión afín. O sea, en los últimos 50 años ha crecido increíblemente el ateísmo, ¿ya? O la no afiliación a alguna iglesia.
¿Y por qué pasa? ¿O acaso eso no lo sentimos nosotros? Acá en Chile yo creo que va a pasar lo mismo. Es cosa de ver hacia el lado nomás, el poco respeto que se tiene por todo, por la iglesia, no solamente la católica, sino también la evangélica. Y eso lo percibimos día tras día. Pedro continúa, esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Ahora, ¿qué es lo que clama la gente hoy en día cuando salen a veces a manifestarse? Con pancartas, ¿cierto? ¿Y qué dicen? ¿Piden dinero? ¿Piden trabajo? ¿Piden amor? Según una encuesta reciente, los chilenos piden seguridad. Eso es lo que piden. Piden seguridad. ¿Me pueden traer un agua? 7 de cada 10 cree que eso es lo más importante que debería priorizar el gobierno, la seguridad. Pero, ¿qué es la seguridad? La delincuencia, el orden público. Y aunque no se den cuenta, en realidad lo que están pidiendo es justicia. Porque no sirve de nada encerrar a los inocentes, por ejemplo. No sirve de nada que los delincuentes estén libres o lo tomen preso un tiempo y después lo suelten. Ellos lo que piden realmente es justicia. Pero, ¿qué tipo de justicia? ¿Una justicia terrenal, una justicia que es temporal, una justicia que es imparcial, que es parcial? La justicia humana está hecha, valga la redundancia, por humanos. Y por lo tanto es imperfecta. La gente a veces se divide en luchar contra la injusticia, como lo hacían los superhéroes antiguamente, ¿cierto? El eslogan de ellos era luchar contra la injusticia. Pero esa justicia que claman no llegará sino hasta que Cristo vuelva. Hay una película que está basada en hechos reales que se llama Conviction. En inglés que quiere decir como sentencia o en español como convicción. Y es una historia increíble, es una película basada en hechos reales, de una mujer de 30 años que era mesera, era madre de 2 hijos, no había ni siquiera terminado la educación secundaria o la media acá en Chile. Y resulta que su hermano es condenado por homicidio, ¿ya? El hermano no era un pan de Dios para nada, era un hombre que había tenido varios problemas con la ley, había sido condenado por delitos menores, pero su hermana creía que él no había cometido ese homicidio. ¿Qué es lo que hace esta hermana? A los 30 años, madre de 2 hijos, se pone a estudiar. Termina la secundaria y después se pone a estudiar Derecho. Y termina la carrera de Derecho, para los que han escuchado la carrera de Derecho, la verdad que son muchos años. Estuvo estudiando 18 años. Al final de ejercer de obtener el título de abogada, se hizo defensora de su hermano. Y consiguió lo impensado. Después de 18 años, su hermano fue dejado libre por, por su inocencia, porque su hermano lo pudo comprobar. Imagínense, una persona que dedica parte de su vida, eso le trajo un montón de consecuencias a la hermana. Ella lamentablemente se divorció, se arrepiente mucho porque no pasó tiempo con sus hijos, pero finalmente pudo sacar a su hermano. Imaginen ese esfuerzo que hizo y ni siquiera eso es comparado con lo que hizo Cristo por nosotros. El ir a la cruz por todas las atrocidades que hemos hecho, el morir por cada uno de nuestros pecados, recibir cada uno de esos latigazos por las cosas que a veces incluso pensamos, no tiene punto de comparación. Uno de los principales problemas que existió en los últimos años fue la parcialidad. Veíamos eso en los medios de comunicación, en los políticos, la gente entera se volvió muy parcial. Y como cristianos veíamos atónitos que la gente anhelaba un montón de cosas que la Biblia incluso eh, la trata como perversa. El aborto, la destrucción de la familia, la aceptación del ser humano, la aceptación de los animales, de la naturaleza, de la raza, de todo, menos de Dios. Hay que tener claro que jamás vamos a tener justicia si no estás parado ante un juez justo. El único juez justo es Dios. Y jamás tendrás imparcialidad si tu punto de referencia es variable. Lo único constante e inmutable es Dios. Versículo 2 dice, que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. ¿Cómo crecemos en el conocimiento de Dios? Conociendo a Dios. ¿Y cómo crecemos en el conocimiento de cualquier materia? Estudiando, aprendiendo esa materia. Nos perfeccionamos y seguimos haciéndolo porque nunca terminamos de aprender. Y eso mismo pasa con Dios. Voy a decir algo controversial. Ah, graben. No. No, no tanto. Bueno, sí. Ya, aquí voy. Piensen en algo en lo que sean buenos, ya, en lo que sea. En lo que sea que sean buenos. Quizá algunos son buenos en matemáticas, algunos son buenos en su pega. Uno puede decir buenos para los combos, no sé. Pero no podemos ser expertos en nuestro oficio, en nuestra carrera, en nuestra profesión, sin antes ser expertos en Dios.
Más que no podemos, no debemos. ¿Ya? Nuestro primer conocimiento mayor debería ser de Dios. O sea, el mayor tiempo que tú le dedicas en tu día a día debería ser Dios. ¿De qué sirve ser el mejor abogado, el mejor ingeniero, el mejor profesor si antes no conocemos mejor a Dios? Uno de los distintivos de Calvary Chapel es la prioridad de la palabra. Es porque nos dedicamos a estudiar la Biblia versículo a versículo, capítulo a capítulo. Pasamos por todo el consejo de Dios. Porque toda la Biblia es la palabra de Dios. Y es todo lo que Dios quiso que nosotros supiéramos. No hay más. Versículo 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos amó por medio de su maravillosa y gloria y excelencia. Somos flojos, no tenemos ningún brillo, no somos como el loco de Crepúsculo, así, nosotros somos opacos, somos personas charcha. ¿Ya? Y esto me recuerda a una moto que yo tenía, la extraño mucho, en mi época de juventud, con mi cabellera al aire. La verdad que la extraño. Tenía un color celeste hermoso, metálico así, y yo me gustaba harto limpiarla. Tenía varias partes cromadas, ¿ya? Eh, y, y cuando empezaba a limpiarla, que estaba bien sucia, negra, empezaba a ver que de a poquito se empezaba a aclarar, aclarar, aclarar. Y de repente yo sabía que estaba listo cuando en ese cromado yo podía ver mi reflejo. Todo distorsionado, pero podía ver mi reflejo, ¿ya? Y lo mismo que hace Dios con nosotros, nos limpia, nos purifica, hasta que finalmente Él pueda ver su reflejo en nosotros, podamos realmente representar bien a Dios. Versículo 4 dice, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Sí, me acuerdo de una escena de Amazing Spider-Man, al final de la película. Peter Parker entra a la sala y llega atrasado y dice, nunca más, profesora. Y el profesor le dice, jamás hagas promesas que no puedes cumplir. Y él dice, pero esas son las mejores. Mentira, mentira. Eso es una falsedad. Eso no puede ser así. ¿Alguna vez a usted le han prometido algo y no lo han cumplido? Obviamente que duele. Es terrible, sobre todo cuando esa persona que te lo dice alguien querido. A todos seguro nos han prometido cosas que jamás nos cumplieron. A todos seguro nos han prometido nosotros cosas que jamás cumplimos o jamás vamos a cumplir. Y cómo duele realmente cuando no se cumple. Pero Dios es increíble. Ya Dios en número 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Las promesas de Dios permanecen para siempre. En la época de Noé, Dios prometió que nunca existiría otro diluvio. Y cada vez que vemos el arco iris, podemos estar seguros de que esa promesa se mantiene. En la época de los profetas, prometió que Israel volvería a ser una nación. Y en el año 48 se cumplió. Y cada vez que vemos el Estado de Israel rodeado de todos sus enemigos y nos preguntamos cómo es capaz de existir, es porque no acordamos de ese cumplimiento de esa promesa. Y finalmente, al principio de la creación, cuando Dios le dice una promesa a Eva que a través de su descendencia iba a finalmente vencer el mal, es lo que hizo Jesús en la cruz. Por cada promesa que alguien le haya hecho a ustedes, hay miles de promesas que Dios ha cumplido, que va a seguir cumpliendo. Versículo 4. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Quién de ustedes anhela el cielo? Yo lo anhelo. Y me gusta decir que lo anhelo más que cualquier cosa. Porque muchas veces sentimos que este mundo está podrido, ¿cierto? Que queremos partir, vemos no sé, hoy en día la delincuencia, quizás que el problema que deja más personas. Y, y de repente escucho decir a Dios, ya entonces vamos. Y pasa como un flashback por mi mente y me acuerdo de mis padres, de mis hermanos de sangre, que aún no lo conocen, y se me pasa. Y después me acuerdo de mi hijo y me pregunto, ¿quién lo va a cuidar? Me acuerdo de mi esposa, ¿conseguirá un mejor marido? ¿Se secará de tanto llorar por mí? Y Dios me dice, pero ¿no que anheláis estar conmigo realmente? Dicen que somos em,
dueño de nuestro silencio y esclavo de nuestras palabras. Versículo 5. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia. Excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Esto es como cocinar, ¿ya? ¿Han cocinado alguna vez? ¿Sí? ¿No? No. ¿No? Huevo revuelto no es cocinar, por cierto, ¿ya? Esto no es una lista consecutiva como fase que uno va pasando en un juego, así como cumpliste esta, después seguir la otra. No, no es así. Tampoco un menú ya de un restaurante donde uno puede elegir qué cosas hacer y qué cosas no. Esto es quizás como todas las virtudes que un cristiano debería tener, desde la más sencilla hasta la más importante, que es, obviamente, el amor. ¿Ya? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿tenemos eso? ¿Tenemos excelencia moral? Excelencia moral, ni siquiera valores morales, excelencia moral. ¿Tenemos control propio? ¿Podemos realmente frenarnos de esos deseos a veces que atiborran nuestra mente? ¿Somos perseverantes? ¿Nos sometimos a Dios? ¿Tenemos afecto fraternal? ¿Amamos a la gente? ¿Tenemos amor por todos? Versículo 8 dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas, Jesús dice que somos siervos inútiles, ya que solo hacemos lo que se nos pide. Imagínense lo que seríamos si ni siquiera hiciéramos eso, ni siquiera hiciéramos lo que se nos pide. No sé, ¿qué vendrá después de ser inútil? Pero más que inútil, sí. Es increíble de que cuántas veces nosotros, en lo que sea, nosotros reclamamos acerca de que no tenemos la retribución correspondiente. Cuando estamos en nuestro trabajo, quizás, no sé, pensamos, oye, la empresa no me da lo que debo. O no sé, estamos en nuestra casa, oye, mi familia no me da el reconocimiento que merezco. Pero ellos dicen, o sea, tú tienes una labor que hablar de mí, si ni siquiera hablas de mí, ya, ¿para qué pedirte más? ¿Cachai? Versículo 9 dice, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. El deber del cristiano es crecer. Podemos varias veces retroceder un paso y eso es constante, pero el tema es avanzar dos. Y a veces vamos a retroceder 10, pero por lo menos después podemos avanzar 11. Y, y si miramos hacia atrás en nuestra vida, literalmente miramos para atrás y empezamos a recordar cómo era nuestra vida antes de conocer a Dios y cómo es ahora, no queda nada más que darle gracias y decir, gracias Señor por todo eso de dónde me sacaste. Y gracias Señor también por todo eso que evitaste que yo pasara. Y Pedro acá lo dice con propiedad. Ya estamos hablando de que alguien como Pedro sabe lo que es desarrollarse, sabe lo que es crecer de a poco, sabe lo que es pasar, retroceder un paso y avanzar dos. Pedro es el mismo que dijo, aunque todos te dejen, yo jamás te dejaré. Y después lo negó. Es el mismo que dijo, Señor, que ojalá nada malo te pase. Y Jesús le dijo, sal de aquí, Satanás. A todos hemos recibido insultos, me han dicho estúpido, ridículo, pero Satanás jamás. A mí no, no por lo menos en la cara. Y cuando alguien te dice un improperio, pucha que duele, ¿cierto? Pucha que duele. Pero imagínate si lo dice Jesús, ¿cachai? Como el creador del universo te dice Satanás, y Satanás es como el estándar como de maldad, y te dicen a ti que eres Satanás. Y Pedro, sin embargo, fue capaz de morir por esa persona que lo trató así, porque sabía que estaba bloqueando la obra de Dios. Versículo 10 dice, así que amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creo que todos nos hemos preguntado cómo será cuando llegue al cielo. Yo crecí leyendo Condorito, bueno, quizás los jóvenes no lo conocen, pero Condorito es un personaje que tiene una revista con cuenta por chiste, ¿ya? Y en esta caricatura, y siempre parecía un San Pedro, ya San Pedro porque supuestamente se le había entregado la llave del cielo, entonces parecía un gordito, barbón, canoso y con la llave acá colgando. Siempre habían puros chistes acerca de cuando la persona llegaba al cielo. Yo siempre me pregunto cómo va a ser, pues en este caso yo creo que va a estar obviamente Jesús en la puerta, así como, no sé,
O en un mesón esperando y la puerta está allá y diciendo, pasen, pasen. Y de repente me ve a mí y va a decir, Pancho, ya, yo voy a distraer al guardia, ya, y cuando lo distraiga, tú te metí. No sé, a veces solo me gustaría llegar. ¿Cómo? No sé. Versículo 12 dice, por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. ¿Cuántas veces es necesario que se nos recuerde algo para que realmente lo tomemos en serio? Yo hasta el día de hoy me cuesta mucho colgar la toalla, lo reconozco. Siempre dejo la toalla mojada encima de la cama. Mi mamá siempre me decía, te he dicho 1.000.000 de veces que no seas exagerado. Y no funcionó. Hasta el día de hoy hay muchas cosas que a nosotros nos cuestan mucho, pero es necesario que sigamos aprendiendo, que tengamos el interés por lo menos de seguir aprendiendo. Versículo 13 dice, y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva. Recordemos, estos son los últimos años de Pedro. Él ya había predicado hartos años, ya un par de décadas. Y, él, y resulta que acá Pedro le recuerda, ¿no? Nosotros tenemos un deber que es predicar, predicar y predicar. ¿Ya? Y yo creo que este año, permiso, este año me vino el viejazo. Me vino como la crisis de los 40. ¿Ya? Pero dicen que los 40 son como los nuevos 30. O los 30 son los nuevos 20, no sé. La cosa es que empecé a mirar para atrás y dije, y me puse a pensar, chuta, estoy al borde de los 40. Aparece, estoy perdiendo la memoria. Y, y me arrepiento de tantas cosas que no hice y que pude haber hecho. Y principalmente tienen que ver con Dios, tienen que ver con no haberle hablado a la gente cuando debía hablarle, con no haber dedicado el tiempo a Dios como debía dedicárselo. A veces me gustaría volver al pasado y volver a hablar conmigo mismo más joven y decir, no hagáis esa estupidez, no perdáis el tiempo en cosas que no tienen mayor trascendencia. Si todos estamos acá porque creemos que Dios es lo más importante de nuestra vida. No podemos llegar a los 40 y decir, chuta, debería haber hecho eso a los 30. O a los 30 y decir, chuta, debería haber hecho a los 20. Versículo 14 dice, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Y eso tenemos que tenerlo claro. No vamos a estar para siempre acá. Y creo que eso a veces se nos olvida. A todos se nos olvida. Miren los que son papás, miren a su hijo y díganle, ¿sabe, hijo? Papá no va a estar acá pues, para siempre. Mamá no va a estar acá para siempre. Me cuesta decirle, pensar en decirle eso a mi hijo. Pero por otro lado tengo la tranquilidad de que si yo me voy, él va a estar en buenas manos. Que confío en Dios, confío en sus promesas. Y como dice este estudio, no hay que temer. Podemos sentir miedo a veces, pero no puede apoderarse de nosotros, inmovilizarnos y impedir que nosotros hagamos nuestra labor, que es hablar de Cristo. Versículo 15 dice, así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después que me haya ido. Mucha gente se preocupa por su legado, por qué es lo que van a dejar acá en la tierra, qué van a decir de mí. Pablo al final de su vida dijo, lo único importante es haber conocido a Cristo, el resto lo tengo por basura. Pablo era una eminencia en su tiempo, podría haber sido lo que él quería, pero él dice lo demás, si no es Cristo, es basura, es desecho. Policarpo, un padre de la iglesia, cuando estaba a punto de morir, quemado en la hoguera, dijo, he servido a Cristo por 86 años y él nunca me ha causado ningún daño. ¿Cómo voy a negar a mi rey? Y Pedro, cuenta la tradición, que ni siquiera se consideraba digno de morir de la misma forma que su Señor y pidió ser crucificado de cabeza. ¿Qué vamos a decir nosotros al final de nuestra vida? Ni siquiera lo sabemos porque puede que el final de nuestra vida sea cuando nosotros menos lo esperamos. Versículo 16 dice, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. ¿Cuánta gente no cree en todo lo que hizo Jesús? A veces nosotros también podemos tener cierta incredulidad por algunas cosas. A mí yo siempre me he preguntado cómo hicieron para multiplicar los peces. Porque sacan la canasta y después siguen sacando y nunca sacaban. No sé, pero creo que eso ocurrió. O creen en lo que hizo Jesús, pero no creen en el resto de la Biblia. También puede ser.
O creer en el resto de la Biblia, pero no creer en lo que hizo Jesús. O simplemente no cree en nada. Pero si creemos que alguien puede vencer la muerte, ¿tendremos problemas para creer en algo que hizo en vida? Si creemos que Dios hizo todo de la nada, o en un principio, ¿tendremos problemas para creer en un arca, por ejemplo, flotando con animales? ¿O en un burro que pueda hablar? ¿O en un hombre que sobrevive dentro de un pez? ¿O en el que la luna y el sol en algún momento de la historia se detuvieron por completo? Alguien dijo por ahí que el problema no es que la gente deje de creer en Dios y no crean nada. El tema es que cuando dejan de creer en Dios, creen en todo lo demás. Versículo 17 dice, cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios, Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Yo tengo dos hijos increíbles. Cuando veo lo hermosos que son, porque son de verdad me encantan, me pregunto cómo algo tan hermoso puede salir de algo tan horrible. Después miro a su señora y digo, oh, todo tiene sentido. Ellos me han hecho sentir, pero increíblemente orgulloso. Recuerdo mi hijo mayor, cuando chico, tenía 3 4 años, salió bailando la pincoya en un baile chilote en el jardín y fue increíble. Literalmente se me infló el pecho, de verdad. Cuando dice se infló el pecho, no sé si lo han sentido, pero de verdad se infló el pecho. ¿Ya? Sí, a mí ahora tengo que inflar la guata, pero a mí se me infló el pecho y fue así como... Y sentí algo acá, pero que nunca había sentido. Y yo me imagino a Dios orgulloso de su hijo por haber llegado hasta esa instancia, lágrimas de sangre, orar, sufrir y sin embargo hacer lo que él estaba mandado a hacer. 18. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el Monte Santo. Aquí Pedro hace mención a la transfiguración, ¿ya? Este episodio en el Monte Santo cuando Jesús aparece con Elías y con Moisés. Estaba con él estaba Pedro, Santiago y Juan. Y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Escúchenlo. Acá dice dos cosas increíbles. Primero, me complazco en él, o sea, estoy orgulloso de él. Y después dice, escúchenlo. Y estando Elías y Moisés al lado. Al lado. Y este episodio es increíble porque los apóstoles, su círculo más cercano, ¿cierto? Pueden ver la gloria de Dios, manifestada ahí, la luz increíble y todo eso. Y además escuchan de forma audible a Dios. ¿Ya? No, siempre me he preguntado cómo será la voz de Dios, pero debe ser así como, no sé, Barry White mezclado con, no sé. Y además aparece con Moisés dando a entender que Jesús era el cumplimiento de la ley y que era un nuevo camino, y ya no el de la ley y de los profetas, sino el de la gracia por medio de Jesús. Versículo 19. Debido a esa experiencia, ahora confirmamos aún más el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119. Uno quizá de los salmos también más conocidos. Y eso es precisamente lo que es la Biblia, una ayuda para no tropezar, como un faro que guía a las embarcaciones, ¿cierto?, en la noche. Y así es el consejo de Dios, que obviamente nos ayuda para que nosotros podamos caminar a ese momento de oscuridad cuando sentimos que no hay nadie, sentimos que no hay nada, sentimos que estamos solos, sentimos miedo, ¿cierto? Nos aterramos. Hoy en día uno ve de repente a las 8 de la noche, 9 de la noche, ya la gente no anda en las calles, porque en la oscuridad dicen que también se manifiesta la maldad y lo vemos nosotros y necesitamos de esa luz, necesitamos de Dios. Y esa luz no se esconde, esa luz no se esconde debajo de una cama, esa luz se manifiesta, se muestra. Eso es lo que debemos ser nosotros. Como pequeñas lamparitas que andan ahí en la oscuridad brillando, siendo distintos, siendo especiales, que la gente pueda ver realmente en nosotros a Dios. Versículo 20, ya para ir terminando. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. ¿Ya? Mucha gente te va a decir, la Biblia fue escrita por humanos. Y usted debe responder, sí, por supuesto. Ni modo que fuera escrita por marcianos. Fue escrita por ser humano, pero por inspiración divina, ¿cierto? No entraron en trance ni se pusieron a escribir como guiados, sino que fueron guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios.
El 21 dice, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Ya? Y todos tenemos este mensaje de parte de Dios. Todos tenemos este mensaje para el mundo, para todo aquello que conocemos. Y este mensaje son las buenas nuevas. ¿Ya? Que Cristo venció el pecado, dio su vida por ti, por mí, por todos nosotros. Incluso por Pedro. Y eso es lo genial de esta carta, porque nosotros no estamos leyendo cartas de gente perfecta, estamos leyendo cartas de gente tal como nosotros, de gente impetuosa, como Pedro, o como tú o como yo. Incluso por Pedro, quien no traicionó, quien no negó 3 veces, quien se hundió en el mar por falta de fe. Pero ese mismo Pedro, que cometió toda esa locura, como sacar una espada y cortarle una oreja a una persona, fue del que decían, y la gente se sorprendía, porque era alguien que no tenía estudios ni preparación. Y la gente decía que estaba asombrada porque reconocían que Pedro había estado con Jesús. Y esa es la principal diferencia, la que marca radicalmente un antes y un después, que nosotros hemos estado con Jesús. Eso es lo que distinguía a Pedro y es lo que debería distinguirnos a nosotros. Ese pasar tiempo con Dios le dio la posibilidad a Pedro de declarar quién era Cristo. Cuando Jesús le preguntó, ¿quién soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Em, todos podemos sentir temor, es normal, somos humanos, tenemos ese sentimiento. Yo he sentido mucho temor, sobre todo desde que formé una familia, porque tengo personas a mi cargo y, y por años fui muy egoísta, fui muy egocéntrico y jamás quise tener ninguna relación con nadie. No soy hijo único, pero pareciera que lo soy porque la verdad es que no me relaciono con mucha gente. Pero cuando Cristo llega a tu vida, Él te cambia, te limpia, te purifica y tenemos que seguir avanzando. Y vamos a sentir miedo, vamos a sentirnos mal, vamos a sentir dolor de guata, vamos a sentir mareo, náusea, lo que sea. Pero no podemos olvidarnos que así como Pedro pasó de negar a Dios a después morir de cabeza por su Señor, nosotros también podemos vivir una vida plena al lado de nuestro Señor. Podemos cometer errores, pero si Cristo nos perdonó, déjenlo en el pasado, olvídense de eso. Cristo no guarda score, no guarda un listado con las faltas, no tiene una hoja de anotaciones. Él toma nuestro pecado y dice que lo arroja al fondo del mar. Y así como hizo alejar el oriente del poniente, así aleja la maldad de nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, porque eres bueno, eres increíble, Señor. No hay nada mejor que tú, Señor, en nuestra vida y te pedimos que nos ayudes a ser como tú. Ayúdanos a alejarnos del pecado, Señor. Ayúdanos por sobre todas las cosas demostrar amor a la gente, Señor. Nos cuesta mucho, a veces pareciera que odiamos a todo el mundo, tenemos rabia, tenemos sentimientos de rencor, Señor, pero tú nos perdonaste y así como nos perdonaste, Señor, ayúdanos a perdonar al resto, ayúdanos a amar a las personas por encima de todas las cosas y que cuando la gente vea lo que hacemos, Señor, cuando la gente vea brillar nuestra luz, Señor, sepan y reconozcan que tú estás en nosotros. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.